Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a estar convocados en Yidishlandia, esta sección sobre historia de los judíos de Europa Oriental, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, queridos oyentes, es un placer volver a estar con vosotros. Bueno, ya habéis escuchado en entregas anteriores una serie de personajes que fueron trascendentales en el desarrollo de estas comunidades e incluso llegamos a hablar de alguna institución como Hadassah. Hoy es la primera vez que incluso vamos a abordar un tema histórico, no es una institución, no es un personaje, aunque evidentemente están implicados en ellos instituciones y personajes, y tiene que ver con estas fechas en las que celebramos prácticamente 100 años desde que sucedió esto, y que tiene que ver con los judíos de Yidishlandia, aunque va a tener trascendencia para todos los judíos del mundo. Estamos hablando, como habrán adivinado, de la Declaración Balfour, de la cual el 2 de noviembre se cumplieron 100 años y en la cual tuvo un protagonismo importante uno de estos personajes de los cuales ya hemos hablado, como Chaim Weizmann, pero vamos a hablar de todo el contexto, ¿no, Ángel? Sí, yo creo que lo primero y lo más importante para mí es que dentro de Islandia habíamos hablado de hombres, de mujeres, de partidos, habíamos hablado también de instituciones judías, pero por primera vez vamos a hablar de un documento, exclusivamente. Un documento muy breve, 67 palabras. Sí, 67 palabras, pero con un contenido que ha dado y todavía dará, no solamente para que sea estudiado durante 100 años, como ha sido hasta ahora, sino también para 100 años más como mínimo. Uh-huh. Porque es un ejercicio de diplomacia escrita, ¿no? Yo, si tuviera que definir la Declaración Balfour, diría que es el compromiso entre el sionismo político y el Estado de la Gran Bretaña. Es decir, es un documento importantísimo, Jorge, en la medida en que hasta ahora el movimiento sionista había ido teorizando desde el Estado judío de Herzl toda su línea política. Había ido pergeñando también la idea de que ese Estado judío tendría que hacerse en Palestina. De hecho, el programa de Basilea del primer Congreso Sionista Mundial afirma que el sionismo busca establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina, garantizado por el derecho público. Un documento que redacta, como hablábamos hace un rato, el movimiento sionista en la lengua alemana, pero de 1897 a 1917, a 2 de noviembre, el mundo ha sufrido una serie de cambios importantísimos. Y con ello también el movimiento sionista. Es decir, tuvo lugar la primera Aliyá, los sucesos de octubre en Rusia provocan la segunda y, sobre todo, lo que es interesante es que ese cambio político y también de idioma del sionismo tiene lugar en una coyuntura política muy concreta, la de la Primera Guerra Mundial, en la cual va a cambiar
no solamente el mapa de los gentiles, sino, como digo yo, también el mapa de los judíos como consecuencia del conflicto. Porque, como nuestros lectores saben, muchos de los imperios existentes previamente a la Primera Guerra Mundial van a desaparecer como consecuencia del conflicto. Desaparece Alemania como imperio, Rusia, Turquía, Austria, Hungría. Todo eso hace también que en ese proceso la dirección del movimiento sionista mundial tenga que buscar una nueva área desde la cual pueda operar para realizar el sueño de Herzl con respecto al pueblo judío, es decir, la posibilidad de que el pueblo judío sea dueño de su destino. Y esto lo va a lograr Chaim Weizmann, futuro primer presidente de Israel, no solamente poniendo al servicio de Inglaterra todos sus extraordinarios conocimientos de química, sino también buscando en el mundo anglófilo la posibilidad de ese apoyo para el movimiento sionista que se había perdido o se iba perdiendo ya hacia el año 16 durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en ese año ya se sabía que Alemania iba a perder la guerra y además también que Rusia empezaba a entrar en una gran convulsión extraordinaria. Además, el año 16 es importante, ¿por qué? Porque habíamos visto ya en programas anteriores cómo Francia y la Gran Bretaña trazan ya un nuevo reparto de Oriente Medio en el cual no cuentan con ningún tipo de habitantes de la zona, ni con árabes, ni con judíos. Hacen un trazado de tiralíneas y dejan dibujado el futuro mapa de Oriente Medio. La Declaración Balfour podemos afirmar que es el resultado del trabajo diplomático de todos los dirigentes sionistas, empezando por Theodor Herzl hasta Chaim Weizmann, por el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad un pueblo consigue ser reconocido por un imperio sin tener realmente ni siquiera un territorio en el cual poder dirigir en este momento su propio destino. Por eso el concepto de hogar nacional judío que se expone en la Declaración Balfour es también una revolución jurídica importante, porque es por primera vez donde en este documento se usa en el derecho internacional el concepto de hogar nacional. Y además aquí lo difícil es
cómo desarrollar en la práctica ese concepto de hogar nacional. Primero, antes de que la Declaración Balfour sea definitivamente redactada y aprobada, hay 6 proyectos de redacción, los cuales proceden tanto de las representantes judíos como también de los ministros del gobierno británico para ir pergeñando precisamente ese concepto de hogar nacional y sobre todo el tema de dónde tiene que estar ubicado ese hogar nacional. Aparte de las negociaciones diplomáticas, también yo creo que en el espíritu de la Declaración Balfour está reconocido también el esfuerzo de muchos judíos de todo el mundo que formaron parte de la brigada judía que combatió al servicio de Su Majestad Británica durante la Primera Guerra Mundial. Hasta tal punto que la Declaración Balfour no es solamente el resultado de esa tenacidad constante de los judíos, sino también de la capacidad de convicción que tuvieron estos dirigentes judíos sobre los británicos. Yo no sé si nuestros lectores conocerán todo el proceso que hubo previamente a la redacción de la Declaración Balfour a nivel diplomático y sobre todo lo que es interesantísimo, cómo el ministro del Foreign Office británico se va a los Estados Unidos a conversar no solamente con el presidente Wilson, sino también con el doctor Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema norteamericana y en estos momentos el máximo dirigente político del sionismo norteamericano. Inglaterra también estaba previendo que debería contar con Estados Unidos en el momento en que terminase la guerra y sobre todo para ir dando una estabilidad a la zona de la mejor manera posible. Y esto lo podía hacer a medio plazo solamente un país emergente como eran los Estados Unidos de América. Importante también, desde mi punto de vista, el hecho de que la aplicación de la Declaración Balfour fue también un juego político y diplomático muy importante, no solamente con los judíos, sino obviamente también con los árabes. Pero curiosamente no lo hacen directamente con los árabes que vivían en el territorio de Eretz Israel, sino que se ponen de acuerdo con el jerife de Meca, Hussein, el padre de Abdalá, el futuro rey de Jordania, a los cuales les garantizan en el marco de la declaración el hecho de que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos
de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, Pero estamos hablando de derechos civiles y religiosos, pero no de soberanía. exacto, no hablamos de soberanía, porque es que la Declaración Balfour, al hablar de un hogar nacional y no de un Estado, no habla de soberanía. ¿Por qué? Porque los ingleses, como podrá ver el lector más adelante, lo que hacen a la hora de aplicar la Declaración Balfour es no crear el mandato de Palestina, como en un principio era la idea que tenía el premier británico Lloyd George, sino el mandato británico de Palestina. Es decir, la Gran Bretaña convierte el territorio de Eretz en un protectorado de la forma similar, por cierto, que habían hecho Francia y España con Marruecos en el Tratado de Algeciras de 1906. La historia, como podemos decir, continúa en esa línea. Con lo cual, lo que sí que se va haciendo con la Declaración Balfour es ir creando, tanto para árabes como para judíos en el territorio de Erez, instituciones originales que no habían existido jamás en el mundo judío. Por poner un ejemplo, el Yishuv, y en el plano gubernamental y político, y otra institución que tampoco había existido en el mundo judío es la Rabanut, el rabinato, que es una creación británica, más que judía, por lo menos a nivel jurídico y a nivel legal. Los árabes, evidentemente, se pusieron en contra de la Declaración Balfour. Pero no todos. Pero no todos y no inmediatamente. Es decir, la primera reacción árabe, política, real, no fue el 3 de noviembre de 1917, sino el 3 de noviembre de 1918. Es decir, cuando toda la comunidad judía de Erez salió a la calle a celebrar el primer aniversario de la promulgación de la Declaración Balfour. Uh-huh. Bueno, para esa época ya los ingleses habían entrado físicamente en el territorio israelí, cosa que no había pasado en el 17, ¿o sí? Cuando llegó el general Allenby. Sí, entraron, lo que pasa que luego nombran, por cierto, a un judío. Sí. Jefe del mandato británico, plenipotenciario del mandato británico, que es Sir Herbert Samuel. Pero cuando entra Allenby, todavía no se había declarado el mandato, ¿no? No. Era una ocupación militar, digamos. Claro, era una ocupación militar. No, el millet turco no se abole en ese momento. El millet turco se abolirá en 1920, cuando el Tratado de Sèvres lo que haga es que obligue al Imperio Otomano a renunciar precisamente a la soberanía, no solamente sobre Erez, sino todo lo que es Oriente Medio y la península arábiga. Uh-huh. Y habíamos dicho que un año después es cuando los árabes protestan, pero también dijimos que no todos, porque uno de los principales implicados en la zona era el rey Faisal, ¿no? Claro, el rey Faisal, justamente, y Chaim Weizmann, habíamos visto también en nuestro programa cómo habían llegado a un acuerdo de respeto mutuo y con un carácter diplomático, aunque no fueran
Weizmann representante de ningún Estado, precisamente para un buen gobierno de las comunidades judías y garantizar la convivencia entre judíos y árabes, no solamente en Eretz, sino en todo Oriente Medio. Uh-huh. Bueno, también hay que decir otra cosa más al respecto, porque hoy, en estos días del centenario, pues hay muchas organizaciones, instituciones palestinas y árabes en general que dicen que esto ha sido un error histórico, que piden que se haga una condena al propio Reino Unido sobre lo que han dispuesto hace 100 años. Pero el tema es que el sionismo, el movimiento sionista en 1917 al menos, no tenía ningún problema ideológico o de otro tipo en admitir que en Eretz Israel, en el hogar nacional de los judíos, también vivieran los árabes. No, por supuesto. Además es curioso porque buena parte de las tierras que tuvieron los judíos posteriormente fueron ocupadas libre y tranquilamente a cambio de una venta que hacían los muxtares árabes locales. Es decir, se hacía todo respetando la ley otomana. De hecho, el catastro actual de Israel es el catastro otomano para estos años. Uh-huh. No se volvió a hacer un catastro israelí, sino que sobre la base del catastro otomano se fueron añadiendo todo el tema de las propiedades. Pero quizás lo más interesante en este sentido de la convivencia entre árabes e israelíes es que la moderación de ambas partes existió precisamente hasta el momento en que un sector de los árabes vivientes en Israel se opusieron a la política de Weizmann y Faisal y empezaron el conflicto con los judíos dentro de la familia Husseini, como cuyo representante más importante, Hashamin, pues luego acabaría hablando durante la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, pestes de los judíos y de que mataran a los judíos en la radio de Berlín, propiedad de Adolfo Hitler en la práctica. Es decir, todo esto fue un proceso de radicalización de un sector, pero incluso en la protesta que hacen los árabes el 3 de noviembre del 18, no hay nada contra los judíos como judíos. A lo único que tienen miedo, como afirman ellos, es a que creen un Estado que domine sobre ellos. Bueno, pero ellos vivían en una provincia de un imperio. Claro, pero además, lo que es curioso, aparte de que ellos vivían en la doctrina de un imperio, el coronel Hogarth, que lo envían los ingleses en el 19 a hablar con los árabes, declarará, como 10 años después, en una comisión, diciendo en el año 1919 los sionistas no querían imponer ninguna forma de Estado judío en el territorio de Palestina. Y esto es lo importante. Es decir, no se usaba la violencia, se usaba la diplomacia. La violencia, quien la genera, será en 1920 precisamente toda la cohorte de Husseini, cuando empiecen ya los atentados contra personas y entidades judías. Uh-huh. Y otro punto definitivo. O sea que este punto lo quiero recalcar. O sea que en el año 19 el movimiento sionista no tenía intención de crear un Estado. Por la fuerza, armado. Ajá. Es decir, y eso lo dice un militar inglés. O sea que... pro-árabe, por cierto. Uh-huh. Es decir,
vamos derribando mitos también conforme vamos conociendo más la problemática del tema. Y ya quiero entrar en el punto final de la Declaración Balfour, que es el hecho de que se garanticen también los derechos civiles y religiosos y el estado político de los judíos en cualquier otro país. Es decir, Inglaterra se convierte también no solamente en protectora, en teoría, de los judíos que viven en Erez, sino también en protectora de toda la comunidad judía mundial como tal. Uh-huh. Eso es lo que ellos declaran, aunque después resulta que esa es la primera parte que van a flojear un poco, ¿no? Sí. Luego ya, evidentemente, el año 22 y el libro blanco de Sir Winston Churchill, pues evidentemente van a ir en una línea muy distinta. Hogarth, Thomas Edward Lawrence de Arabia y otra serie de oficiales británicos que habían trabajado en el entorno de Allenby, precisamente van a orientar a partir del año 22 toda la política pro-árabe del Foreign Office. Y esto ya no tiene nada que ver ni con los judíos ni con los árabes siquiera. Es una cuestión interna del Reino Unido. Exacto, son los propios intereses del Reino Unido. No olvidemos que el Reino Unido está dentro del bando de los aliados, pero evidentemente el oyente perfectamente sabe que no es la potencia que gana la Primera Guerra Mundial. La primera potencia es Estados Unidos, emergente, que impone a través de su presidente Wilson todas las 14 puntos del Tratado de Paz de París, y donde ya empieza también una nueva era de la política internacional a nivel mundial con la creación de la Sociedad de Naciones. Bueno, pero ese es otro tema. Hoy quisimos hablar de la Declaración Balfour, a pesar de que ya han pasado una semana desde que se ha cumplido el centenario, pero los ecos de este hecho tan trascendental se van a hacer, si sirvieron durante 100 años, seguramente aguantan perfectamente una semana más. Así que por eso los quisimos traer dentro del contexto de Yiddishlandia, aparte de otros programas que hemos brindado aquí en Radio Sefarad. Te agradecemos, Ángel Luis, que nos hayas abordado en este caso no una persona, no una institución, sino un simple documento, 67 palabras a las que hemos dedicado muchas más para tratar de explicarlo, y eso es un poco el síntoma del trabajo de confección al milímetro que tienen las palabras que están aquí volcadas, ¿no? Sí, desde luego yo creo que es uno de los textos más precisos de toda la historia de las relaciones diplomáticas. Pues muchas gracias, Ángel, y te esperamos dentro de 2 semanas para seguir hablando de Yiddishlandia. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, queridos oyentes. Ratte wat vum Hunger mich erzint.